Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. De todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver el siguiente tema que se llaman razones trigonométricas. Para poder comprender qué significa o qué nos tratan de decir razones trigonométricas, primero vamos a averiguar qué se nos significa la palabra trigonometría. La palabra trigonometría proviene de dos palabras griegas, en la cual las dos palabras, uno que le llaman trigon, que puede significar como la palabra triángulo, y la otra palabra que está compuesta por la palabra trigonometría significa medida. O sea, trigon y metría, como se dice la palabra trigonometría, que aquí está la palabra trigon y metría, que uno de ellos significa triángulo y metría. Entonces se puede definir como medida de triángulos, para decirlo de esta manera. O sea que estamos aprendiendo a medir triángulos. Bueno, y la palabra razón, para decirlo de esta manera, es el cociente entre dos números o cantidades. Para explicarlo de otras palabras o de otra forma, razón en punto de vista significa que es una división, así de fácil. La palabra razón, como dice su definición, que es el cociente entre dos números o cantidades, en punto de vista nos trata de decir que es una división. Donde dice entre significa que es una división de un número entre otro. Bueno, a veces cuando uno se pone a investigar, también no solamente se trata así, ahí está 100% el tema. También la palabra razones trigonométricas también se pueden nombrar o son llamadas como aquí lo dice, funciones trigonométricas. O sea que si lo investigan por la palabra razones trigonométricas o funciones trigonométricas, es prácticamente similares. O sea, son llamadas de una forma u otra, o sea, es lo mismo, ¿no? Bueno. Para poder comprender un poco más del tema de razones trigonométricas, en este caso tengo aquí es un triángulo rectángulo. En este caso, como es para las razones trigonométricas, se tiene que utilizar un triángulo rectángulo por su definición. Y si se acuerdan, vamos a intentar recordar que es el teorema de Pitágoras, en la cual dice que, según su teorema, es que el cuadrado de la hipotenusa, o bueno, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero desafortunadamente, pues para repasar o recordar un poco, hay que recordar cómo debemos identificar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa de acuerdo a sus lados. Para poder identificar la hipotenusa, debemos de recordar que donde esté este triangulito significa que el ángulo de esta línea y de esta, o sea de la línea A y de la línea B, siempre me debe formar un ángulo, que lo voy a escribir aquí, un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Para comprobarlo, para comprobarlo se va a utilizar este transportador, en la cual si yo lo fijo o lo intento medirlo, aquí me está dando que este es 0 grados y al medirlo hasta acá dice que llega hasta 90 grados. O sea, el ángulo de aquí hasta acá es un ángulo de 90 grados. Entonces, como ya sabemos que aquí nos da un ángulo de 90 grados, significa que estas dos líneas, que son las líneas, son las que componen al dicho ángulo de 90 grados. Para poder explicarlo de otra manera, voy a tratar de dibujar estas dos líneas acá abajo, así que permíteme tantito. Ok, si se fijan, acabo yo de dibujar estas dos líneas acá abajo, en la cual me está formando es un ángulo de 90 grados. Si yo mido el ángulo de aquí hasta acá, efectivamente sí me va a dar es un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo, para decirlo de otras maneras, se le llama ángulo recto. ¿Sale? Pero bueno, es nada más como un repaso.
Pero fíjense que una vez que ya identificamos cuáles son las dos líneas en la cual componen, que te formen o que forman un ángulo 90 grados, que es en este caso la línea A y la línea B, significa que estas dos son nombradas como catetos, y la línea que es esta, si se fijan no lo dibujé, pero la línea que hace falta, que es la línea C, que en este caso no se dibujó acá abajo, significa que esa es la hipotenusa. Entonces, esta línea A se le llama cateto, este se le llama cateto, y el línea B también lo vamos a nombrar como la palabra cateto. Entonces, estas dos líneas que componen un ángulo de 90 grados son nombradas como catetos, y la línea que no es parte del 90 grados, sino que observemos que está separado por el 90 grados, es como si lo estuviera viendo de frente, línea entre 90 grados, significa que esta línea faltante se le nombra como la palabra hipotenusa. Bueno, una vez que ya identificamos quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, entonces nada más nos hace falta es aplicar el tema de razones trigonométricas. Perdón por las molestias, voy a continuar. Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a ver este mismo triángulo? O sea, si se fijan, yo acabo de dibujar el triángulo pues acá abajo, ¿no? Ya sabemos que esta es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Bueno, ¿qué les parece? Como ya sabemos por definición de un triángulo rectángulo, pues como ya identificamos los lados, ahora vamos a identificar o vamos a intentar determinar, diferenciar quién de estos dos son los catetos. O sea, si como es hipotenusa ya lo diferenciamos, pero como estos dos tienen el mismo nombre que son los catetos, vamos a aprender, digamos, a decir quién y quién es el cateto, para así, digamos, para no confundirnos tanto. Entonces, aquí, pues como ya sabemos, este es un triángulo recto, en la cual te forma un ángulo de 90 grados, y nos hace falta es definir los otros dos ángulos, que lo vamos a denominar como el ángulo A. ¿Cómo sé que este es el ángulo A? Porque si se fijan es como el abecedario. Si aquí tengo la letra C y la letra B, ¿qué letra me haría falta? La A. Entonces sería A, B y C. Si aquí tengo la letra C y la letra A, ¿qué me haría falta para este ángulo? Pues la letra B, y lo pongo como mayúscula. Y si yo tengo la letra A y la letra B, ¿qué letra de ángulo se detonaría para este ángulo recto? Pues le vamos a decir que esa es la letra C en mayúscula. Entonces, para un triángulo rectángulo, los lados son interpretados como en letras minúsculas y los ángulos son interpretados como en letras mayúsculas. Bueno, en este caso nos vamos a centrar, vamos a considerar que estamos viendo es el ángulo agudo, en la cual, pues, como mide menos de 90 grados, si yo trato de medirlo con el transportador, pues yo sé que este ángulo, si yo trato de medirlo, efectivamente mide menos de 90 grados. De hecho mide como, vamos a decir que son como 46 grados, pero a mí todavía no puedo saber cuánto es el ángulo de este lado del triángulo. Sí, nada más, lo único que más me interesa es que este es un ángulo agudo. Con eso me basta. Y si se fijan, digamos que acabo de borrar la B, ¿no? Considerando que la letra A, viendo de este punto de vista que este es el ángulo A, si ya sé que este es hipotenusa, entonces aquí voy a poner la palabra hipotenusa, y este es cateto, y abajo también es cateto, entonces aquí voy a poner cateto. Bueno, para recordemos que cuando tenemos un ángulo recto, que es el de 90 grados,
Sabemos que este ángulo recto que se denominó como la letra C está conformado por las dos líneas rectas que se nombran catetos, o sea, está conformado por los dos catetos. Y estamos observando, ahora vamos a ver de qué está conformado o de qué está compuesto el ángulo A, y se puede apreciar claramente que el ángulo A está conformado por dos líneas, que es el ángulo C y el ángulo B. O sea que está conformado por la hipotenusa y el cateto. Permíteme tantito, ahorita voy a dibujar esto. Ok, perdón. Si se fijan, digamos que, recordando otra vez, el ángulo recto, que es el de 90 grados, está conformado por los dos catetos, en la cual este es el cateto de la línea A y el cateto de la línea B. Pero bueno, como aquí estamos, es para diferenciar quién y quién es el cateto. Aquí estamos observando que el ángulo A, que está aquí, está conformado por dos ángulos, en la cual los dos ángulos o las dos líneas que forman al ángulo A es la línea B y C. ¿Y quién es la línea C? Ya sabemos que la línea C es la hipotenusa y la línea B es el cateto. ¿Sale? Sin embargo, estamos observando claramente que hipotenusa pues sigue siendo la palabra misma que se le dice hipotenusa, y cateto, que es esta acá abajo, a este le vamos a nombrar cateto adyacente. ¿Por qué se le llama cateto adyacente? Porque la palabra adyacente significa que esta línea que está aquí está junto a un lado o está unido al ángulo A, o sea, es parte del ángulo A. Como dice, podemos decirlo que adyacente es como está adherido, pegado, unido al ángulo A, de tal manera que por eso se le llama adyacente. Y en base al ángulo A, significa que el otro cateto, que es que no dibujé la línea, pero voy a hacerlo con puntos sucesivos, que es la línea a este se le va a nombrar como cateto opuesto. ¿Por qué se le llama opuesto? La palabra opuesto, pues, por ende, significa que está al lado opuesto al ángulo A, de tal manera que está como que digamos que no está pegado, sino que se puso al lado opuesto, ¿no? Así de sencillo. Entonces la palabra adyacente significa que está pegado, unido al ángulo A, y esta línea significa que está opuesto porque no está pegado o unido, sino que está alejado. Entonces es lo que se refiere la palabra opuesto. Entonces ya identificamos quiénes son. Ahora sí ya se pudo descifrar quiénes los dos catetos de acuerdo al ángulo A, en la cual de acuerdo al ángulo A siempre se le nombra al que está adherido a su ángulo, se le va a llamar uno de los catetos como adyacentes, y el otro que no está adherido a la, significa que se le va a nombrar como el cateto opuesto. Bueno, ahora, ¿qué les parece si yo voy a crear este mismo triángulo? Entonces, permíteme tantito. Bueno, perdón por las molestias. Si se fijan, en base a esto, acabo yo de borrar la letra C. Bueno, en base a esto, cuando nos centramos en el ángulo del lado C, que es el ángulo recto, significa que los dos lados que componen al ángulo recto son los catetos, en la cual te dan un ángulo de 90 grados. En este caso, ahora si nos centramos en el ángulo A, las dos líneas que conforman de la línea A, para el ángulo A, son las líneas del B y del C, que uno de ellos, en la cual la línea B, por ende de este triángulo, uno de ellos es el cateto y el otro es nombrado hipotenusa. Entonces el ángulo, como este es un cateto, este cateto se le nombra adyacente porque está pegado, adherido al ángulo A,
y el otro cateto que hacía falta, que como no está adherido o no es parte del ángulo A, se le llama opuesto. Entonces, ¿qué pasaría si luego nos topamos con otro ángulo agudo que nos hace falta, que sería el ángulo B? De acuerdo a esto, ya sabemos que este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces el ángulo E que me hacía falta, que es la parte de arriba del triángulo, las dos líneas que conforman o que forman el ángulo B agudo son estas dos, que es la línea C y A, en la cual uno de ellos, que es la C, que se nombra como la palabra hipotenusa, esta vez lo reduje como hip, y cat, que significa cateto, ¿no? O sea, uno de los catetos. De tal manera que, como este es hipotenusa y este es cateto, ahora se le va a llamar como, se le dice hipotenusa y se le llama como cateto, pero ya no va a ser como el cateto opuesto como Como estamos apreciando en punto de vista al ángulo B, significa que este cateto se le va a llamar ahora el mismo adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque este cateto, este cateto está adherido, pegado o está junto o a un lado al ángulo B. O sea que esta línea es la que ayuda a formar este ángulo B, o es parte del ángulo B, de tal manera que se le tiene que nombrar como cateto adyacente. Y el faltante, que es el otro cateto que no se dibujó, pero lo estoy poniendo como puntos sucesivos, se le va a nombrar como cateto opuesto, porque no es parte del ángulo B. Entonces, como no es parte, significa que se le pone como la palabra opuesto. Bueno, si se fijan, ahora sí ya aprendimos, es como un poco a medir no solamente los lados. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de los catetos, que en uno de mis videos ya lo expliqué, el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora vamos a aprender cómo se van a medir son los ángulos, de acuerdo a su respectivo ángulo. Entonces, es cuando se trata de hablar, cuando es respecto. Entonces, cuando es respecto al ángulo A, significa que tenemos los nombres de los tres lados de este triángulo. Entonces, es al respecto al ángulo A. Recuerden que yo manejo, cuando digo el ángulo A, significa que este ángulo, como aquí está su vértice, yo le pongo aquí como una especie de pico o una flecha, o no sé, en la cual es como similar a que me estoy refiriendo al ángulo A. Y es respecto al ángulo B, ¿no? O sea, son diferentes, ¿eh? Entonces, esto es respecto al ángulo A y esos son los lados del triángulo respecto al ángulo B. Bueno, ahora vamos a ver las siguientes funciones o razones trigonométricas de acuerdo a su respectivo ángulo, ¿no? Perdón por las molestias. Una vez que ya identificamos o subimos cómo se identifican estos dos catetos, en la cual uno de ellos va a ser el adyacente y el otro va a ser nombrado el opuesto, dependiendo de la posición del ángulo. Si es cuando es respecto al ángulo A, que en este caso significa que cuando estamos en el ángulo A, significa que se le va a nombrar el opuesto, y la línea B se le va a nombrar como el cateto adyacente. Pero si es respecto al ángulo B, que es la parte de arriba, debemos de repasar de que esta línea que está conformado o que es parte del ángulo B se le llama como cateto adyacente porque está adherido, pegado, unido al ángulo B, y el que no está pegado se le va a nombrar como cateto opuesto. Bueno, una vez que ya se identificó, ahora solamente nos hace falta medir el ángulo de acuerdo, como dice la palabra, razones que se definió anteriormente, que es el cociente entre dos números.
En otras palabras, para que recuerden, significa una división, o sea, es una simple división. Bueno, primero que nada vamos a ver el primer definición, que sería el seno, ¿sale? El seno, como dice su nombre, el primer palabra, que a veces algunos, esperemos no confundirnos, como dice la definición, dice que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. A pesar de que no tengo ningún ángulo, pero esta división siempre es lo mismo, significa que la fórmula, o de acuerdo a esa definición, queda de esta manera, en la cual el seno del ángulo, este símbolo que ustedes están viendo, vamos a interpretarlo como si fuera el ángulo, ¿sale? Ese sería como el ángulo. Bueno, de tal manera que la primera definición o la primera ecuación que estamos apreciando es que la razón, recordemos, que es una división, que sería del cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces estamos viendo es una división de ambos lados de un triángulo, que sería entre el cateto opuesto y con su respectivo hipotenusa. Bueno, la siguiente definición va a ser que sería la tangente, digo el coseno, en la cual te trata de decir que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Como también me está diciendo la palabra razón, significa que es una simple división, que sería el cateto adyacente entre una división que sería la hipotenusa. De tal manera que esta sería como mi segunda ecuación para la función o razón coseno. Chéquense muy bien que yo estoy nombrando con su respectivo nombre, que se le llama el seno, pero cuando se va a interpretar de forma o función matemática, es reducida como la palabra sen, en la cual tiene sus tres primeras letras, en la cual es la palabra sen, que se interpreta como la palabra seno. Cuando estoy definiendo la palabra coseno, que es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea que el seno lleva a ser el opuesto y el adyacente y el coseno lleva a ser el adyacente, pero su forma más reducida en función matemática se le nombra como la palabra coseno. Más adelante en las calculadoras, ahorita voy a explicar cómo se usa esta calculadora, pero observen claramente que si yo me olvido, observo muy detenidamente que en las calculadoras científicas tienen las tres funciones principales, en la cual se van a ver más adelante. Que tenemos es el sin, que en inglés significa el seno, cos, que es la que estamos viendo aquí, que se interpreta como el coseno, y tang, que sería la siguiente definición que vamos a ver, que se llama tangente. La palabra tangente dice que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, en la cual, pues como ya así estamos observando, la palabra tant, que está aquí escrita en forma reducida o modelo matemático, que es esta, hasta en la calculadora también te lo va a escribir la palabra tang, ¿sí lo ven? Entonces significa que la fórmula que está compuesto a la palabra tangente significa que es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bueno, entonces, a pesar de que estoy definiendo la palabra tangente, que es una división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, su forma reducida, función matemática, que está descrita también en tres letras, se le dice tang. Y cada uno de estos símbolos, fíjense que cada función trigonométrica tiene el mismo símbolo, en la cual es su respectivo ángulo. Este es ángulo y este es ángulo, que eso también se verá más adelante en algunos ejemplos. Bueno, la siguiente función que se va a ver, pues ya con toda la ecuación, dice que es la cotangente.
Si se fijan, estas tres primeras, como ya se mostró en la calculadora, que sin, la palabra sin es la función, está escrita en inglés, que es interpretado como la función seno, coseno, que es el cos que tenemos acá, y la tangente, que está interpretado por la interpretación de la palabra tangente, ¿no? Bueno, esas tres primeras funciones que estamos viendo antes de la cotangente son como las funciones básicas, en la cual hasta en la calculadora se aprecia. Bueno, ahora vamos a ver otras tres funciones que también los nombran como recíprocas, o el lado opuesto de estas tres funciones básicas, en la cual la cotangente dice que es la razón entre el cateto adyacente y entre el opuesto, o sea que el cotangente es como si fuera al revés o el lado opuesto de la tangente. Entonces, para apreciarlo muy claramente, se puede observar que la división queda como cateto adyacente entre el opuesto, o sea, está al revés como la tangente, porque la tangente dice que es una división entre el opuesto, entre adyacente, entonces el cotangente toma estos dos valores y los cambia de lugar en su respectiva división. Bueno, y cuando se utiliza la palabra cotangente, sus tres letras que simbolizan a la función matemática, se le dice que es cot, que está aquí escrita, ¿no? Entonces aquí sería el cot, aquí sería el tan, el coseno sería aquí el cos, y así sucesivamente. Bueno, y por último, las últimas dos funciones que nos hacen falta, que son 6 en total, pues aquí ya tenemos las últimas dos, que es el secante, que dice que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente, en la cual aquí está escrito su forma de ecuación matemática, en la cual, pues si vemos aquí la palabra sec, está compuesta por sus dos primeras letras y con su respectivo ángulo. Debemos recordar que este símbolo se le llama ángulo, ¿no? Y queda como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Este es como se puede apreciar que es como si fuera lo opuesto al coseno, porque el coseno dice que es cateto adyacente entre hipotenusa, pues el secante ahora es al revés, que es el hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último se le llama, vamos a ver que sería el cosecante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, que sería hipotenusa entre el cateto opuesto, que esta es la última función. ¿Sale? De tal manera que este es el ángulo y pues se podría poner que es el cos. Algunos dirían, no, pues entonces si este es sec, este debe ser cos. Pero por ende, pues como para no confundirnos, la palabra cos con el coseno que ya está hecho, las tres primeras letras que conforman la palabra secante sería CSC, en la cual está interpretado por la primera letra que es C, S de la secante y C que sería la última letra. Entonces la interpretan como C, SC, que se interpreta como la palabra secante en función matemática. Bueno, por el momento sería todo el video. Espero que les haya gustado, lo hayan comprendido y por favor no se les olvide darle y por favor no se les olvide darle buen me gusta a este video para que así me puedan seguir inspirando de continuar de subir este material a esta materia. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones, en la cual van a ser como de los primeros en recibir, ser los primeros en ver el video de acuerdo a la materia. Bueno, entonces aquí yo despidiéndome y nos vemos al siguiente video de curso de matemáticas. Nos vemos al siguiente o hasta la próxima.